Buen día. En esta ocasión vamos a tocar el tema del pensamiento y el lenguaje, para lo cual primero abordaremos lo que es el pensamiento, luego pasaremos a definir el lenguaje para finalmente culminar con la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. El pensamiento es la operación intelectual de carácter individual, se produce a partir de los procesos de la razón. Es acumulativo y se desarrolla a lo largo del tiempo. Entre los elementos básicos del pensamiento tenemos a las imágenes, que son las representaciones virtuales, los conceptos y las proposiciones. Aquí vamos a ver algunos trastornos del pensamiento. Tenemos el pensamiento desorganizado, que es cuando la persona varía el tema de manera abrupta. Luego tenemos la lentitud de la expresión y la comprensión, cuando es las largas pausas que existen entre las preguntas asignadas y las respuestas. Luego, la alogía, que viene a ser una alteración del pensamiento, puede ser en el contenido del pensamiento. Luego tenemos el bloqueo, que es una interrupción del pensamiento durante un discurso. Es cuando la persona llega a quedarse en blanco sin ser capaz de continuar. El lenguaje. El lenguaje es el medio de comunicación que usamos todos para expresarnos, comunicarnos. También para percibir, analizar, criticar y compartir los pensamientos de otro. El lenguaje es necesario para que ocurra el proceso de socialización. ¿Cuáles son las bases biológicas del lenguaje? Tenemos ahí al área de Wernicke, cuyo papel fundamental es la decodificación auditiva de la función lingüística, o sea, quiere decir la comprensión del lenguaje. Luego tenemos al área de Broca, que se encarga de procesar el lenguaje, o sea, de producir el habla y su comprensión. ¿Cuáles son los componentes básicos del lenguaje? Tenemos el desarrollo fonológico, que es la capacidad para pronunciar los sonidos o palabras. Luego el desarrollo semántico, que viene a ser el desarrollo de la comprensión del significado del lenguaje, hablado o escrito. El desarrollo gramatical, que es la comprensión de las reglas por medio de las cuales las palabras son arregladas en enunciados. Finalmente veremos la relación que existe entre el pensamiento y el lenguaje. Este tema ha sido abordado por diversos autores. Tenemos ahí a Chomsky, quien expresó que el pensamiento es innatista, quiere decir que se produce de manera espontánea. Luego tenemos a Piaget, que no cree que el contexto influya mucho en la adquisición del lenguaje. Brunner, que asegura que el contexto social es crucial en la adquisición del lenguaje. Y finalmente, Vygotsky cree que el lenguaje precede al pensamiento y es vital para su desarrollo. Muchas disciplinas han abordado el tema de la relación que existe entre el lenguaje y el pensamiento. Dentro de ellas tenemos a la filosofía, la antropología, lingüística y la psicología. Vamos a tocar tres teorías que definen quién fue primero. Tenemos la teoría que plantea que el lenguaje está antes que el pensamiento. Esta teoría plantea que el idioma influye o determina la capacidad mental. Luego, la teoría que sostiene que el pensamiento está antes que el lenguaje, que dice que la capacidad de pensar influye en el idioma. Y finalmente tenemos a la teoría simultánea, que define que tanto el lenguaje como el pensamiento están ligados entre sí.